acostumbrados ya a esta modalidad de vernos por pantallas, ¿verdad que no? Era más lindo como antes, ¿no? Donde podíamos darnos un abrazo, compartir un mate, cuando tenemos ese contacto personal. Y sí, no es lo mismo, pero tenemos que acostumbrarnos. Es este tiempo que Dios ha permitido para que lo vivamos de esta manera, ¿no? La verdad que extrañamos, aunque sea un empujoncito de alguien que por lo menos nos roce. Estamos más solos últimamente y no se pasa el tiempo. Cuántas cosas que teníamos y a veces no las valoramos, ¿no? Bueno, mira, quiera Dios que en este tiempo de crisis podamos sacarle provecho. De eso se trata el mensaje de hoy. Se me ha invitado y se me ha compartido en este tema general que están viendo del rol del joven cristiano en medio de una crisis. Entonces pensaba que tenemos que definir nuestro contexto. Estamos en un contexto de crisis. Crisis hace referencia a un cambio brusco, sujeto a incertidumbre en cuanto a su evolución y profundidad. Crisis es un cambio brusco, y verdad que lo hemos tenido. Verdad que lo hemos tenido. Nunca habíamos vivido un tiempo como este. Es totalmente distinto a lo que conocíamos. Nuestra generación, yo mucho más grande que vos, pero seguramente ninguno de nosotros que estamos viendo este video vivió antes esta situación de pandemia y que nos lleva a cambiar hábitos aún de aislamiento social. Bien, sujeto a incertidumbre en cuanto a su evolución y profundidad. No sabemos cuándo termina, no sabemos cuánto más se va a complicar. Sabemos que se va a complicar, no sabemos cuánto. Así que estamos en un contexto de crisis verdaderamente. El sábado 14 de marzo, hace un mes atrás, festejando el cumpleaños del hijo de un amigo, por primera vez nos veíamos en esta situación de no poder compartir un mate en grupo. Se empezaba a hablar de que no era bueno compartir el mate, entonces ya todos, por primera vez, cada uno tenía su equipo de mate y lo compartía con su ser íntimo más cercano. Por primera vez, algunos entre risas, se saludaron tocándose con el codo. Todas las charlas surgían en relación al comentario de cómo tendríamos que transitar este tiempo, de cómo sería el día siguiente en la iglesia, con cuánta distancia tendríamos que estar. 5 días más tarde, el presidente Alberto Fernández decreta este aislamiento social y preventivo de carácter obligatorio. Todo lo que habíamos hablado 5 días atrás había perdido efecto. Había que profundizar las medidas. Y se va complicando. Un par de días más allá tenemos que andar con tapabocas. Tenemos que tener un aislamiento total en casa. Y hasta sacar un permiso nacional para poder circular. Y sí, todo se ha ido complicando en este aislamiento obligatorio y preventivo que estamos viviendo. Pymes que corren riesgo de cerrar, por ende empleos que se pierden, negocios que han cerrado, una crisis económica mundial que está afectándonos a todos. ¿Y qué importa saber que es mundial, que la economía del mundo está afectada, cuando si tu propia economía, la de tu familia, está en jaque? Tal vez estás charlando o has escuchado a tus padres charlar de cómo van a afrontar el alquiler, si les están por pagar el 50% del salario habitual. Escenario de crisis. En el mundo escuchamos millones de personas contagiadas de COVID-19, miles de muertos, familiares que ya no han visto más a aquel ser querido que nos retiró una ambulancia, que murió en una cama de hospital y que le avisaron que lo llevaron al crematorio y no pudieron despedirse ni verlo nunca más. Debemos prepararnos, porque todo esto que parece que está en el resto del mundo, en realidad está acá a la vuelta de la esquina. No sabemos hasta cuándo se profundizarán ni cuándo nos llegarán estas amenazas que están transcurriendo en el mundo. Pero lo cierto es que muy posiblemente también las vivamos, salvo que Dios determine algo por el contrario. ¡Wow! Crisis, decíamos, cambio brusco. Si esto no es la crisis ¿dónde está? Cantamos en otro tiempo. Ahora bien, desde nuestra perspectiva cristiana, no podemos dejar a Dios afuera de todo esto. No podemos dejar afuera a Dios de todo esto. Mirad, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo
que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces muchas preguntas buscan respuestas. ¿Qué querrá Dios con todo esto? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué le quiere decir a la sociedad? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Cuál es el rol que debo cumplir en este tiempo? ¿Qué debo hacer con mi tiempo? Para aprovecharlo de una manera provechosa, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, seguramente yo no voy a poder dar respuestas en este momento, en esta prédica, a muchas de las preguntas que tú tengas y dudas que vos tengas. Pero buscaremos, en alguna medida, resaltar 3 aspectos que los veo necesarios. Tal vez podemos sumar muchos otros, pero al menos en esta tarde, esta noche, para vos noche, quisiera destacar 3 aspectos que me parece bien que los tengamos en cuenta en esta situación en que estamos. Quisiera que reflexionemos. Lo primero es que debemos ser de buen testimonio. Debemos ser de buen testimonio. Teniendo en cuenta las palabras del Señor Jesús allí en el libro de Mateo, capítulo 5, que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Teniendo en cuenta las palabras del Señor, me preguntaba, ¿cómo podemos ser sal y luz en este tiempo? Y entonces el texto 16 del capítulo 5 de Mateo nos dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial, Que tus buenas acciones brillen a la luz, a la vista de todos. Mira, por estos días hemos visto conductas reprochables en la sociedad. Gente que ha venido de viaje y no ha querido guardar la cuarentena. Y hemos visto con cuánto desprecio y enojo sus vecinos y la sociedad ha salido a repudiar sus acciones. ¿Sí? Los han hecho salir de donde estaban. Se han enojado muchísimo. Y realmente esas personas han sido un mal ejemplo para la sociedad. Es como que viven su vida sin importarle a los demás. Vemos también en la calle a muchas personas que andan como si no pasara nada. Hay una recomendación, hay una prohibición del presidente de que estemos en cuarentena y hay gente que va como si no pasara nada. Se junta a festejar cumpleaños, a comer asado. Me decía ayer un amigo, mirá, acabo de ver pasar por la puerta de mi casa, dice, un auto con 5 personas, toda una familia, cuando solo puede andar uno que está por ir a hacer una compra, a una farmacia, a un supermercado o a hacer algo de urgencia. La verdad que hay gente que está haciendo, realmente que está hablando muy mal de su forma de pensar, de su forma de actuar pensando en los otros. Pues esta crisis es una crisis que nos lleva a pensar más que en nosotros mismos, en los demás. Y tomamos y cambiamos hábitos de conducta pensando en cuidar al otro por sobre todo. Por supuesto que querremos cuidarnos a nosotros mismos, pero es una crisis, es una pandemia que nos lleva a pensar mucho más en el otro que en nosotros mismos. Bien, y pensando en estas cosas, se me vino a mi mente el pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 5, donde el apóstol Pablo nos da una recomendación. Nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Claro, es que nuestras acciones tienen que brillar, nuestro buen testimonio tiene que brillar de tal manera que los demás quieran alabar a Dios que decimos que proclamamos. Entonces lo primero que te quiero decir en este tiempo de crisis, en este tiempo de aislamiento, en esta situación en la que estamos inmersos, que tenés que ser de buen testimonio para con tus vecinos. ¿Qué están viendo ellos en tu conducta? ¿Te pueden ver en tu casa? ¿O es que ves que salís, te juntás, vienen otros a tu casa, festejas algo, haces juntada, salís sin tapabocas, sin barbijo, no te importa nada? Eso es lo que le vendemos por lo menos. Es lo que ellos interpretan o ven. ¿Qué están viendo tus vecinos en vos y en mí en cuanto a esto de guardar el aislamiento y tomar hábitos que hacen que nos interesan los demás? Mirá, como cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo. Dice el Señor que en esto se cumplen el resto de los mandamientos. Vos querés asegurarte de estar obrando bien, de cumplir los mandamientos de Dios, entonces dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, dice en otro pasaje. Bien,
¿Te molesta usar barbijos? ¿Te incomoda? Hacelo por el otro, no por vos. Pues es lo que tus vecinos van a poder ver en vos, cuáles son tus actitudes en este tiempo. Recordad, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Pero pronto esta cuarentena obligatoria va a pasar. Y tendremos la oportunidad de salir a la calle a tener también ser sal y luz de otras maneras. Inclusive ahora mismo podemos hacerle el favor a algún vecino que está dentro del grupo que se conoce como factor de riesgo, mayor de 65 o con alguna enfermedad que le hace que sus defensas estén bajas. Qué bueno sería ver que un joven cristiano va a la farmacia a hacer cola a comprarle el remedio que esa persona necesita. Qué buen gesto recibiría tu vecino mayor que te vio crecer y que sabe que hoy vas a una iglesia y que sabe que te estás cuidando y que estás cuidando a tus vecinos y que tenés comportamientos acordes a la necesidad de urgencia que se nos ha presentado en cuestión de salubridad, que ven que aún tomando un riesgo vas y le compras las provisiones en la despensa o en el supermercado que ellos necesitan para poder abastecerse. Con cuánto gozo y placer esa persona recibiría un folleto. Con cuánta disposición en su corazón te escucharía hablar del amor de Dios. De ese amor de Dios que le acabas de demostrar de una manera práctica. Bien. Decía Mateo 5:16, de esta manera brillan sus acciones a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Que en este tiempo, cada cosa que hagas pueda reflejar las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 4:5. 4:5. 5:4 te dije antes, no, es 4:5, me equivoqué, te pido disculpas. Andad sabiamente para con los de afuera. Que pueda ser prudente tu manera de andar. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo, redimiendo el tiempo. Esta frase que tenemos tan incorporada o que hemos escuchado tanto aquellos creyentes que tenemos un par de años de rodaje, ¿no? Redimiendo el tiempo. Y el segundo consejo que quiero decirte en esta tarde, quiero decirte, y para vos noche, me vuelvo a confundir, pero bueno, la luz de atrás te das cuenta que yo no estoy en noche. Dice, aprovechá bien tu tiempo. Y decime una cosa, si no es verdad, que cuando escuchaste al presidente Alberto Fernández anunciar la cuarentena obligatoria por tanta cantidad de días, la primera expresión de tu corazón no fue ¡gracias Netflix! Me la voy a pasar viendo todas las series y pelis que quiero. Estoy seguro que después de este tiempo más de uno le va a tener que hacer un cambio de aros a su televisor. O algún tratamiento de varices a las patas de su sillón y su cama. Simplemente espero que esta no sea tu realidad. Mirá, en otro sentido, este tiempo de cambios profundos pueden traer un tiempo muy provechoso para nuestro crecimiento personal. Lo podemos ver de esa manera. Por eso sigue el apóstol diciendo, redimiendo el tiempo. Y yo hoy te quiero decir que aproveches bien tu tiempo. Tiempo de terminar alguna tarea que habías dejado inconclusa. Retomar aquello que nunca terminaste. Y vos decís, aprovecho este tiempo que me sobra y lo aplico en algo bueno y productivo. Tiempo de hacer alguna tarea en casa donde bendigas a tu familia, haciendo algo, poniendo tu casa más linda, más en orden, reparando algo que a veces no tenés tiempo de hacerlo. Qué bueno es aprovechar ese tiempo. A veces es el tiempo de descubrir o desarrollar una habilidad que siempre quisiste hacer y nunca te encontrabas con la posibilidad, como hacer un curso de guitarra online, no sé, un curso de inglés, de portugués, de lo que se te ocurra, pero desarrollar alguna habilidad. Este es un tiempo para ser aprovechado, no desperdiciado. Hace pocos días atrás vi en el estado de un conocido una frase que me pareció fantástica. Decía, si no sales de esta cuarentena con un libro leído, con una habilidad nueva, un negocio nuevo emprendido o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, solo disciplina. ¿Qué te está faltando? ¿Tiempo o disciplina? Bien, pero por sobre todo como creyentes debemos aprovechar este tiempo
para un entrenamiento espiritual intensivo, podríamos decir. Que este tiempo de aislamiento es una oportunidad para pasar tiempo a solas con Dios, donde Él pueda hablarnos al corazón y tomar decisiones. Mira, Primera Reyes capítulo 19 es un pasaje que nos habla del profeta Elías, que después de haber enfrentado con valentía al rey Acab y a los profetas de Baal, y haberlos avergonzados y acabados, siendo un instrumento poderoso de Dios, respaldando su misión como profeta, y diciéndole a todo Israel que no hay Dios sino solo Dios en Israel, es amenazado por Jezabel, la esposa de Acab. Es amenazado de muerte. Dice que le va a quitar su vida, que lo va a perseguir. Elías entra en pánico, en desesperación. Corre por salvar su vida y entra en un proceso de depresión. Dice la Biblia que caminó 40 días por un desierto en soledad, hasta llegar a una cueva en Horeb, donde allí el Señor, en la soledad, después de mientras atravesaba esta crisis, y en un tiempo de soledad, habla a Elías, fortalece al profeta y le implanta la misión que tenía para él. Pero ¿por qué no también pensar en Moisés, que fue llevado por Dios a cuidar las ovejas de Jetro al desierto, allí en la soledad, pasando días y noches, y Dios hablando a su corazón en la soledad, llamándolo para cumplir su misión de ser el libertador de Israel ante los egipcios? También puedo mencionarte el profeta Jonás, ¿te acordás? De aquel profeta que Dios preparó y lo probó estando 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Mira, no sé vos, pero yo prefiero estar 40 días en cuarentena aquí en mi casa, aún con mi mujer y mis hijas. O sea, buchón, no lo vas a andar comentando por ahí, que permanecer 3 días en el vientre de un pez. Pero allí trató Dios con Jonás. Un tiempo corto, pero de una crisis profunda. Pero ¿sabés qué? Dios, lo cierto es que Dios quiere usar nuestros tiempos de soledad, nuestros tiempos de aislamiento, para tratar con nosotros. Y lo hará con vos si se lo permitís. Pero también, por último, quiero mencionarte el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo encarcelado. ¡Qué desperdicio, diríamos! Con lo útil que sería Pablo en las calles, visitando las iglesias, fortaleciendo a los hermanos, llevando el evangelio y llevando la obra de Dios hasta lo último de la tierra. Pero fue en ese periodo de aislamiento, de prisión, donde Pablo escribió en las cartas. Sí, la epístola a Efesios, Filipenses, Colosenses, cartas de Timoteo, a Tito y a Filemón, que hoy forman parte del canon bíblico, que han edificado la iglesia de Dios de todos los tiempos, fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, moviendo la pluma del apóstol a escribirlas, y que han sido de tanta bendición para la iglesia de todos los tiempos. ¡Wow! Un tiempo de aislamiento útil y aprovechado. ¿Sabes qué? Dice el Salmo 51.6. Dice el Salmo 51.6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Que este pueda ser un tiempo donde busquemos a Dios. Más a Dios en oración. En ese tiempo que no tenemos generalmente. Que podamos buscar más a Dios en conocimiento, en la lectura de su palabra, en profundizar la meditación. También un tiempo de percibir más la presencia de Dios, como Moisés en la soledad del desierto, donde vio algo extraordinario en algo un tanto común, porque era común que una zarza arda en el desierto, pero era extraordinario que no se consumiera. Y allí Moisés en la soledad se detiene a ver eso, Dios lo llama y lo envía. Bien, una vez más, ¿qué cosas han hecho la diferencia en tu vida por estos días? Tranquilos, aún quedan muchos días por delante. Si no has sacado provecho, quedan días por delante que esto puede ayudarte a reflexionar. Entonces lo primero, sé de buen testimonio, sé de buen ejemplo, que tus acciones hablen más que tus palabras. Lo segundo es que aproveches este tiempo, y que le puedas sacar jugo. El tercer y último punto que quiero hacerte pensar en el día de hoy es que seguramente que habrás escuchado que Dios se aprovecha de la escuela del sufrimiento para el crecimiento del creyente. Y Dios se valdrá una vez más de esta crisis para desarrollar, para despertar
para avivar a su iglesia. Y estoy seguro que en las manos de Dios, esta situación que estamos atravesando, te despertará y te ayudará a crecer a vos, si así se lo permitís y desarrollar tu carácter. Dice el libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La NTV dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago 1, 2 al 4 nos dice que la paciencia en la prueba tiene su obra completa cuando el carácter es desarrollado. Cuando el carácter es desarrollado. Y yo quiero en este tercer aspecto decir, permitirle a Dios que desarrolle tu carácter. Mirá, leíamos de Jonás. Leíamos del profeta Jonás. Y allí Jonás, después de su inmadurez, querer huir del plan de Dios, Dios manda el pez, lo tiran al agua, Dios manda el pez, Jonás 3 días y 3 noches. Jonás tiene una oración allí en la soledad y sufriendo esa crisis. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y dice el verso 10, entonces el Señor ordenó el pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces, después de ese tiempo de aflicción, donde el carácter de Jonás es desarrollado, es madurado, es trabajado, él clama a Dios. Entonces Dios, viéndolo, teniéndolo listo, escupe el pez a Jonás y Jonás va a Nínive. Empieza el capítulo 3 inmediatamente diciendo que Jonás, después de hablar Dios por segunda vez a Jonás, Jonás se dirige a Nínive a cumplir su misión. Bien, el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pablo nos desafiaba. El 5 de Santiago dice, de 1:5, si a alguno le falta sabiduría. Y Pablo nos desafiaba a andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y cómo lo haremos si nuestro carácter no es desarrollado? ¿Cómo andaremos sabiamente para con los de afuera? No reniegues de esta crisis. Sin duda que Dios ha permitido este tiempo para trabajar tu paciencia. Tal vez para trabajar en algún aspecto de nuestras prioridades, que valoremos más lo esencial a lo material. Redimí bien tu tiempo para que seas desarrollado, para que seas equipado, que seas instruido en las cosas del Señor, en el conocimiento de Dios. Con seguridad que Dios te estará permitiendo este tiempo de soledad para tratar con vos, para hablarte al corazón, para que tú le aprendas a conocer más. Mira, muchas veces nos pasamos corriendo en esta vida tratando de hacer muchas cosas para el Señor y sin reparar en cómo está nuestra comunión con Él. Bueno, seguramente que en este tiempo, en el desierto, en la soledad, Dios querrá tratar nuestra intimidad con Él, como lo hizo con Moisés, con Elías, con Jonás, con Pablo. En este tiempo de soledad querrá hablarnos al corazón. ¿Sabes qué? Porque Dios está mucho más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. Bien, en muchos aspectos este es un tiempo bueno. Es un tiempo bueno. ¿Lo aprovecharemos o lo dejaremos pasar? Acordate, sé de buen testimonio, que tus acciones brillen más que tus palabras, porque de esa manera los otros alabarán a Dios, a tu Padre Celestial que está en los cielos. ¿Sí? Aprovecha bien tu tiempo, redimí el tiempo, sacale provecho a este tiempo de aislamiento, de soledad. Aprovecha tu tiempo para con el Señor y para hacer muchas otras cosas que desarrollen habilidades. Aprende a hacer algo nuevo.
pero sobre todas las cosas pasa tiempo con el Señor. Y lo tercero es permitir que Dios desarrolle tu carácter al pasar por la prueba, que Él te fortalezca. Bueno, el Señor les bendiga y que pueda ser provechoso este tiempo para ayudarnos a crecer. Chao.